Dale. Bien, a partir de ahora damos inicio a la clase del día de la fecha sobre demanda. Bueno. Buenas noches. Hoy vamos a comenzar a hablar ya de microeconomía, teoría de la demanda, por el lado de la demanda. La idea ahora es, en esta filmina, que la vamos a ver entre esta y la siguiente clases, ver cuál es el comportamiento de las personas al momento de elegir su consumo. Vamos a entender lo que es el concepto de utilidad, que es una forma de medir las valoraciones que generan las personas al momento de escoger su cesta de bienes y servicios. Y luego ya en la segunda etapa vamos a entender cuál es el comportamiento que tiene una demanda en el mercado en relación a diversas variables, como puede ser el precio del bien y el ingreso disponible de uno, el precio de otros bienes, ¿no? Vamos a ver cómo varía, cómo es el comportamiento, la demanda de un mercado, que va a ser la sumatoria de demandas individuales, para comprender por el lado de la demanda los comportamientos que tienen, cuáles son las situaciones de equilibrio, cuáles son los incentivos que tiene un consumidor para escoger determinada cesta de bienes y servicios. Y bueno, ya en las siguientes unidades vamos a ver el lado de la oferta, que son quienes ofrecen el bien o servicio, y ya finalmente el equilibrio de mercado que se da entre la oferta y la demanda. Nosotros... ¿Profe? Sí. Disculpe, ¿este Power está subido al aula virtual? No, tengo que subirlo. Perdón, profe, ¿lo podría subir ahora? Porque tengo el impresor al lado, entonces puedo ir tomando nota con el Power. Ya se lo subo yo, mientras el profe habla. ¿Okay? Ah, dale. Genial, gracias, Patrick. Bueno. Y para las próximas clases hay manera que los suban un ratito antes, así los otros vamos a hacer la copia. Gracias. Bueno. Aguarden unos minutos que estoy subiendo un video a la otra clase y ya lo estoy subiendo al Power. Tengan paciencia. Bien. Sigo con la clase, chicos y chicas, y después ahí se lo sube la Patri. ¿Bien? Bueno, decía, nuestras posibilidades del consumo o nuestras elecciones de qué bienes consumir, qué bienes y qué servicios consumir, comprende muchos bienes y servicios. Más allá de los bienes de consumo para la subsistencia, como es alimentarse, hasta, bueno, elegir estudiar, elegir comprarse una clase de yoga, no sé. Permanentemente estamos eligiendo. Y nosotros acá, justamente como nosotros estamos tratando de explicar este comportamiento a través de modelo, vamos a suponer que la elección se da solamente entre dos bienes, ¿ok? Luego, este análisis se puede llevar a una teoría más general y explicar este mismo comportamiento para un conjunto de bienes y servicios un poco más amplio que dos bienes, ¿no? Pero para entender. Primero, definimos, ya vimos esto, pero vale la pena recordarlo, cuáles son las unidades de decisión, cuáles son los actores económicos que van a estar en el circuito económico. Vamos a suponer un circuito de economía simple, donde primero aparecen las familias, que van a ser las unidades domésticas, unidades de consumo. Son quienes son poseedores de los factores de producción. Recuerden, los factores de producción hacíamos mención a factor tierra, al factor trabajo, al factor empresarial, al factor de capital. Nosotros, las personas, son quienes tienen
poseen estos factores de producción que ofrecen para obtener alguna remuneración. Justamente esa remuneración es nuestro límite en el presupuesto, por lo que estas unidades de consumo pueden ser individuos, agrupaciones, asociaciones, ¿bien? Por otro lado, tenemos los empresas que son unidades de producción, son quienes personería jurídica a los tipos de empresa, y bueno, dependiendo de la personería jurídica es que cambian su objetivo. Por ejemplo, las sociedades de hecho responsables solidariamente, las SRL, las sociedades anónimas, son empresas que persiguen tienen fines lucrativos, ¿no? Quieren generar una ganancia, mientras que las cooperativas, si bien también quieren generar una ganancia, ya se trata de una cuestión más colectiva. Hay cooperativas que funcionan para, está por ejemplo Cooperativa Horizonte, que es una cooperativa que financia o uno se asocia para pagar cuotas y poder financiar la construcción de una vivienda. A veces se dan cooperativas de créditos de consumo, ¿no? Es una forma también de organizarse en la producción de bienes y servicios. ¿Bien? Y la tercera unidad de decisión va a ser el sector público. Va a ser importante en su participación en el circuito económico simple. Ya vamos a ver algunos casos, capaz que un poco más adelante, ya que es el conjunto de órganos y administraciones públicas que suele participar en la economía a través de la regulación. O también es partícipe del sector productivo a través de empresas públicas. Generalmente esto se da en las empresas públicas, en empresas que ofrecen servicios básicos, como pueden ser la electricidad, como pueden ser el gas, el agua, ¿no? También está compuesto por la administración pública centralizada y, bueno, órganos descentralizados. Y está distribuido en 3 ámbitos territoriales. Va a haber un poder nacional, uno provincial y uno municipal. Ya el sector público lo vamos a estar viendo en mayor detalle en macroeconomía, cuando veamos los diferentes sectores que están dentro de un circuito económico. ¿Ok? Entonces, volvemos al problema de la economía, el problema de la economía que surge por medio de la ley de escasez, en donde queremos administrar recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Entonces surgen las 3, 4 preguntas, que es qué producir, cómo producir, para quién producir, y finalmente cuánto producir, que se va a realizar a través de un análisis marginal que habíamos visto, que es donde vamos a entrar un poquito más en detalle. Estas preguntas se pueden abordar según el sistema económico o reglas de organización económica. Bien, esto ya lo vamos a ver más en detalle en las siguientes filminas. Primero quería comenzar para definir, bueno, qué es el mercado. Bien. Seguramente capaz que tengamos una cierta noción acerca de qué es el mercado, es decir, siempre yo cuando me preguntaban sobre mercado, me imaginaba una feria, ¿no? Un lugar donde uno puede comprar diferentes tipos de bienes, generalmente más ligado a el sector primario, como puede ser verduras, alimentos frescos, pescados, ¿no? Otro tipo de carnes. Pero es mucho más que eso, un mercado. Es donde se realizan todas las transacciones de intercambio de bienes y servicios entre los individuos. ¿Ok? Va a ser
el encuentro entre compradores, es decir, las unidades que vimos recién, que serían la familia, las unidades de consumo, vendedores, que son las unidades de producción, en este caso representadas por las empresas que producen y venden bienes y servicios. Podemos llamarlos también como los demandantes u oferentes, son quienes demandan bienes y servicios, ofrecen bienes y servicios, y consumidores y empresas. Bueno, esto es lo que les decía recién, que definir al mercado no implica que haya un espacio físico establecido, ¿no? También ya sabemos que convivimos con mercados digitales, ya hoy las compras se realizan a través de plataformas digitales, a través de internet, y uno ya puede comprar cualquier bien o servicio que se encuentre, ¿no? Y bueno, te lo pueden traer directamente hasta tu casa. Entonces, un mercado va mucho más allá de un lugar físico, sino van a haber tantos mercados como haya bienes, servicios y factores de producción. Entendamos que los mercados se dan cuando hay intercambio de bienes y servicios entre individuos. Esto se puede aplicar en el mercado de factores de producción. ¿Por qué? Porque yo, individuo, soy una unidad de consumo, en el mercado de factores de producción voy a ofrecer mi factor de producción a cambio de una remuneración. ¿Bien? Y bueno, por ejemplo, un salario sería quizás el precio, que quizás no, es el precio entre aquel que demanda trabajo y aquel que ofrece trabajo. Y lo mismo puede ser si uno quiere, no sé, tiene como factor de producción, tiene para alquilar hectáreas de tierra para la producción agrícola, lo que sea. En definitiva, la condición necesaria para que exista un mercado es que haya alguien que esté dispuesto a comprar un bien y alguien que quiera vender ese mismo bien. O para definirlo, para llevarlo al mercado de factores de producción, aquel que esté dispuesto a comprar algún factor de producción y alguien que quiera vender ese factor de producción. Si ambas partes se ponen de acuerdo, se realiza el intercambio y aparece el precio. Bien, ya habíamos definido en la clase anterior que a través del precio es que se generan los equilibrios en los mercados. Que se genere un equilibrio en el mercado implica que se están asignando eficientemente los recursos disponibles para ese mercado. ¿Ok? Entonces, dijimos que dijimos que el precio es por el cual se rige el equilibrio en un mercado. Entonces ahora vamos a entrar a la definición de precio. Tenemos dos conceptos importantes, el precio absoluto y el precio relativo. El precio absoluto va a ser el costo del producto, es el valor que se le asigna al producto y por el cual nosotros lo vamos a comprar. Es lo que nos va a costar, es la suma de dinero que debe pagar para obtenerse algún determinado bien, algún servicio o algún factor de producción. Se denomina precio de venta, lógicamente se expresa en unidades monetarias, en nuestro caso en pesos argentinos. Y bueno, va a estar representando el valor de cualquier bien, de cualquier servicio o factor expresado en términos monetarios. Y finalmente, del precio absoluto se va a desprender el concepto de precio unitario, refiere a lo que cuesta una unidad del producto, bien, servicio o factor. ¿Ok? Bueno, básicamente es el precio por el cual nosotros adquirimos o compramos algún bien, algún servicio. Pero aparece otro concepto que va a ser el precio relativo. El precio relativo es aquel precio de un bien que está expresado en términos de otro bien. Entonces, nos va a mostrar el precio relativo cuál es la relación del precio del bien X cualquiera con el precio del bien Y, que ese bien Y puede ser cualquiera. Entonces, es una relación de un cociente entre el precio de X sobre el precio de Y. Entonces, en términos matemáticos, esto también es un costo de oportunidad. ¿Por qué?
nos está expresando el número de unidades de un bien a las que hay que renunciar para consumir una unidad adicional del otro bien. ¿Recuerdan? En la anterior filmina vimos el concepto de costo de oportunidad, que es eso. Es el valor al cual yo debo renunciar para poder adquirir el bien que estoy eligiendo. ¿Bien? Entonces, las decisiones que se toman en el campo de la economía llevan implícito en el cálculo del costo de oportunidad que tiene. Ya habíamos dicho que nada es gratis en la economía, por más que estemos ahora en una universidad pública y gratuita, hay un costo de oportunidad, ¿no? Es decir, un gobierno o el sector público decide que un servicio esencial para la sociedad es la educación. Entonces ofrece un servicio educativo público y universal y gratuito. Pero para eso asignó recursos para desarrollar el pago de docentes, la infraestructura, la inmobiliaria, el inmueble, perdón, y tuvo que renunciar seguramente a otros tipos de servicios que podría ofrecer o a otro tipo de política económica, ¿no? Está asignando recursos para eso. Pero para eso tuvo que renunciar a ciertos costos. Y en definitiva, directa o indirectamente, estos costos o este servicio termina siendo soportado por el pago de impuestos, entre otros tipos de financiamiento que tiene el sector público. ¿Qué voy con esto? De que toda elección de consumo de un bien implica un costo de oportunidad, ya sea en el ámbito público o en el ámbito personal, ¿no? Si yo estoy eligiendo consumir un determinado bien, seguramente deba renunciar al consumo de otro bien. Entonces, a través de los precios relativos es que se puede medir el costo de oportunidad en una elección. Lo vemos en un ejemplo simple. Supongamos que el precio de una motocicleta es de 180.000 pesos. ¿Qué va a ser el valor que pagaríamos? O sea, nuestro precio absoluto. Es el costo que vale esa bicicleta. Ahora, si la compramos con otro producto, si la comparamos con otro producto, va a ser el precio relativo. Por ejemplo, si queremos comparar con el precio de las bicicletas que valen 90.000 pesos, pues haciendo esta relación del precio X, que sería el de las motocicletas, en relación al precio de Y, nos da, o sea, 180.000 sobre 90 nos da 2. ¿Qué significa esta unidad 2? Bueno, para adquirir una motocicleta debo renunciar a 2 bicicletas. ¿Bien? Es el costo, es el valor, es la cantidad de unidades que voy a renunciar para adquirir este bien en particular. ¿Bien? Bueno, un poco más, es importante ir entendiendo estos conceptos que ya los vamos a aplicar en un ejemplo. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, sigo. Bien. Bueno, ahí Patricia avisó que subió las filminas. Entonces, como bien dijimos, los precios absolutos, los precios relativos son quienes se va a regir un mercado para llegar a un equilibrio. Si bien ya vimos una aproximación acerca de por qué en el mercado se genera ganancia, por qué en el mercado se genera eficiencia, por qué en el mercado se genera equilibrio, ya lo vamos a ver con mayor profundidad a lo que es el concepto de equilibrio, pero lo importante es que a través de los precios se van a determinar las asignaciones de recursos y que también va a ser influido por las normas del sistema económico en el cual está uno inmerso. Bien, podemos diferenciar tipos de sistemas económicos. El primero es el que vamos a ver en mayor profundidad, el que vamos a estar estudiando, que es la economía de mercado, por el cual una de las principales características que tiene este tipo de sistema económico es que existe libertad de mercado, es decir, a través del mercado se asignan los
se generan equilibrios en los mercados de bienes y servicios a través de la generación de algún determinado precio, y no hay ninguna participación, ninguna regulación, ninguna intervención del Estado. Es decir, que el mercado mismo se puede autorregular y la mano invisible que su autor intelectual fue Adam Smith en el 1800, un pensador económico inglés. Ahí tienen un link para si quieren más información. Es el creador de esta famosa frase de la mano invisible del mercado, que de vuelta ya la vamos a ver con mayor profundidad, pero lo que nos quiere decir es que las fuerzas que hay entre aquellos que quieren comprar y aquellos que quieren vender algún bien en particular en un determinado mercado van a generar los puntos óptimos, el precio y la cantidad de equilibrio que se asigna, que se vende y se compra en ese mercado. ¿Ok? En contraposición a la economía de mercado aparece la economía centralizada, básicamente que el Estado es propietario de los factores de producción, o sea, la fuerza laboral, las empresas, son del Estado. ¿Okay? Directamente no es que interviene, sino que genera la economía a través de una centralización, y es quien en definitiva va a asignar cómo distribuir los recursos para generar la producción de bienes y servicios. Y finalmente está la economía mixta, que podríamos afirmar de que es el sistema económico que está instaurado en gran parte de los países. O sea, ningún país es tiene un mercado de libertad plena, como así también no todos los países tienen una economía centralizada, sino más bien existe la libertad de mercado, pero también se entienden que hay fallas de mercado en donde el Estado va a participar, va a intervenir en estas fallas de mercado para regularizarlas. Porque muchas veces sucede que los objetivos del Estado son diferentes al sector privado, entonces, bueno, capaz que haya ciertos mercados, ciertos sectores, ciertas industrias que no deban encontrar un punto de eficiencia porque no generaría un mayor bienestar en la sociedad, entonces es que interviene a través de regulación de precios, a través de control de calidad, ofreciendo algún servicio o algún bien o algún servicio en particular. Acá en Argentina existe tanto la educación pública como la educación privada. No sé, YPF tiene participación del Estado. Bueno, hay varios ejemplos que ya vamos a ir viendo a lo largo de la materia, donde nos explica que bueno, hay ciertos mercados que van a actuar con total libertad, y hay ciertos mercados que en donde va a intervenir la economía, el Estado. Bien, dicho esto, vamos ahora sí a lo que denominamos las posibilidades de consumo de un individuo y su restricción presupuestaria. Bien, las posibilidades de consumo van a ser el conjunto de todas las cestas de consumo que pueden ser consumidas, dada una cierta restricción presupuestaria por el consumidor y también dado los precios de los bienes y servicios. Es decir, nosotros al momento de elegir, la denominamos cesta de consumo para entender que es un abanico, una canasta de varios bienes y servicios que uno va eligiendo. Uno al momento de elegir estas cestas de consumo tiene como dato su ingreso, que él no puede manipularlo de un día para el otro, y bueno, los precios, como estamos hablando de que va a regir el mercado, la asignación o el equilibrio de cada mercado, es que también están dados como dato los precios de todos los bienes y todos los servicios. Bien, entonces con esos datos yo tengo que elegir qué voy a consumir. Entonces, ¿cuáles son los límites
al momento de un consumidor que debe elegir. Bien, va a depender del ingreso disponible. El ingreso disponible nosotros lo denominamos así a aquel ingreso que ya está descontado todo tipo de impuestos, ¿no? Es lo que te queda en el bolsillo básicamente para poder consumir. Bien. Depende del ingreso del consumidor y va a depender de los precios del bien y servicios que quiera adquirir, ¿no? Entonces, ese es su límite. Entonces, el máximo de consumo va a ser nuestra línea de restricción presupuestaria, nuestra curva de restricción presupuestaria. Va a mostrar la combinación de bienes y servicios asequibles para el consumidor según su ingreso disponible y precios dados, debería decir acá. Los individuos consumen menos de lo que desean porque sus gastos se ven limitados por sus ingresos. Bueno, esto es algo que nos sucede a menudo, en donde quizás nosotros tenemos el deseo de consumir ciertos bienes que por el momento no podemos llegar porque no nos da nuestro ingreso disponible, y también porque los precios a lo mejor son muy elevados en relación a nuestro ingreso disponible. Por ende, por el momento no podemos llegar, pero no quiere decir que el día de mañana sí. Bueno, lo veamos a esto en un ejemplo práctico. Bueno, perdón, vamos a estar viendo el consumo o las posibilidades de consumo en un circuito económico simple. Ya lo habíamos visto antes, tenemos un flujo monetario que van a ser los ingresos de la empresa por las ventas de bienes y servicios, el gasto de las familias para consumir estos bienes y servicios que produce la empresa. Por otro lado, las empresas para producir estas unidades de bienes y servicios contratan factores de producción en el mercado de factores de producción y paga con salarios, alquileres, rentas, y las familias ofrecen los factores de producción a cambio de todas estas remuneraciones. ¿Bien? Entonces, vamos a mencionar ciertos supuestos de este modelo, de este circuito económico simple, bueno, son los supuestos que generamos en este modelo para poder explicitar un poco más cuáles los comportamientos del consumidor. Por el momento no vamos a tener en cuenta el sector externo, es decir, lo consideramos una economía cerrada, todo lo que se consume y produce es de territorio, es del mismo país, ¿bien? No hay intercambio comercial. Otro supuesto fuerte es que todo lo que se ingresa, todo nuestro ingreso se destina al consumo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, descartamos por un lado al mercado financiero. El mercado financiero, recuerden que va a ser el mercado el sector financiero es por el cual se van a canalizar los excedentes, los ahorros de las personas o de las empresas para generar inversión. ¿Okay? Entonces, no hay ahorro, ya que todo nuestro ingreso lo destinamos a consumo. En este caso, dijimos que era un circuito económico simple, van a participar consumidores y productores, o sea, familias y empresas. El consumidor elige de manera racional, es decir, ya vamos a entender un poquito más este concepto, pero bueno, la idea de una elección racional es, yo siempre voy a estar querer mejorar mi bienestar. Y parte de este bienestar está en la elección de mis consumos. Bueno, esta elección, como soy un ser racional y quiero estar mejor, bueno, voy a tratar siempre de elegir mi mejor cesta de consumo posible, dado el ingreso disponible y los precios. ¿Bien? Y finalmente, el productor toma decisiones en función de su beneficio. Es decir, por un lado, las familias o los consumidores tienen el incentivo de permanentemente querer mejorar su bienestar a través de las elecciones de consumo, y el productor va a querer maximizar sus ganancias, es decir, que la diferencia entre el ingreso generado y los costos generados sea la máxima posible, bueno, justamente porque las empresas tienen fines lucrativos. ¿Bien? Entonces, bueno, ya vamos entrando un poco. Y bueno, estos supuestos de mercado de competencia perfecta, bueno, ténganlos presentes porque es
es un concepto muy, muy importante que nosotros mencionamos bastante, preguntamos bastante en los exámenes, y ya lo vamos a ver en mayor detalle más adelante, pero vale la pena mencionarlos ahora, que nos encontramos en un mercado de competencia perfecta, en donde va a haber un bien homogéneo, no hay tanta diferenciación entre la competencia entre un bien y otro, ¿no? Eso se da a través de que existen una gran cantidad de consumidores y una gran cantidad de empresas. Hay libertad de entrada y salida de factores, no hay ninguna barrera que pueda generar este mercado en sí para que alguien que desea ofrecer sus factores de producción lo pueda hacer, o alguien que quiera abrir una nueva empresa lo pueda hacer. Entonces, bajo todas estas condiciones, estos supuestos del modelo, es que el precio, nuevamente lo decimos, es quien va a determinar las fuerzas del mercado. A través del precio se van a asignar los equilibrios en los mercados. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Perdón, profe, todavía no me termina de quedar claro la idea de cesta de consumo, o sea, ¿con qué está relacionado? Imagínate una cesta de consumo, una canasta de consumo, una elección de una cantidad de bienes y servicios. ¿Bien? Se le dice cesta de consumo porque acá en nuestro modelo vamos a estar viendo la elección entre dos bienes, pero la realidad es que uno en el día a día elige una cesta de consumo. A ver, vos vas a elegir qué tenés que comer, qué ropa necesitas, si bueno, necesitas plata para un transporte, ya sea pagar la nafta o el transporte público, ¿bien? Necesitas pagar internet. Bueno, entonces todo esto es una cesta o una canasta de bienes y servicios que uno va eligiendo. ¿Se entendió? Sí, gracias. Puedo agregarle como un ejemplito que a lo mejor en la radio ustedes escucharán hablar de la famosa canasta familiar. Entonces cuando hablamos de los precios, que con la inflación vemos estos temas más en profundidad, pero vamos a escuchar hablar del precio de la canasta familiar. Bueno, es eso lo que les explicó Juan Manuel. Un poco de alimento que incluirá carne, leche, pescado, una alimentación básica, transporte, un cálculo de lo que va a gastar en educación, por ejemplo, una familia que tiene los niños en la escuela. Todos estos puntos son como 10 rubros distintos, el rubro de vestido, etcétera, como para un movimiento básico de una unidad de consumo, y eso es lo que se toma como una unidad. Vamos a ver que vamos a hablar incluso en determinado momento de unidad de vestidos, por ejemplo, y alimentos, pero tomamos como una unidad de vestidos, como una unidad de alimentos, que implica varios productos diferentes, pero que satisfacen esa necesidad alimenticia, salud, educación, vestimenta, etc. Excelente. Muchas gracias, Patrick. No era nada. Entonces, dicho estos supuestos del modelo, veamos esto. Esto es lo que le vamos a mostrar ahora en un caso, un ejemplo, donde decimos que, mi máximo de consumo es una curva de restricción presupuestaria, en donde vamos a estar mostrando la combinación de bienes y servicios que yo puedo elegir, cumpliendo todos los supuestos mencionados. A ver, Facundo debe elegir entre dos bienes, ropa y alimentos. Recuerden, esto es un caso que simplificamos. Facundo, como todos ustedes tienen que elegir en un sinfín de bienes y servicios, pero acá lo simplificamos para entender esto de posibilidades de consumo. El ingreso disponible de Facundo son 10.000 pesos, y luego tiene el precio de la ropa, son 2.000 pesos, y el precio de los alimentos son 1.000 pesos. Bueno, imaginemos un conjunto de bienes alimenticios. ¿Bien? Entonces, en base a estos datos, es que puede elegir entre siguientes cestas de consumo, ¿no? Donde QX va a ser la cantidad del bien X, PX va a ser el precio del bien X, y G va a ser el gasto
en donde ya sabemos, por el supuesto en donde no hay ahorro, es que el ingreso disponible se gasta todo. ¿Bien? En el siguiente cuadro se muestra alternativas de consumo, y cada alternativa de consumo está compuesta por una cierta cantidad de cada bien. ¿Bien? Por ejemplo, en la alternativa A es donde no voy a elegir consumir nada de ropa, por ende mi gasto en ropa, que sería P por Q, ¿no?, va a ser 0, mientras que, dado el precio de alimentos y mi ingreso disponible, yo puedo consumir una cantidad máxima de 10 unidades de alimento. ¿Cuánto voy a estar gastando? 10.000. En este caso particular voy a estar gastando la totalidad de mi ingreso disponible en alimentos. Supongamos que nos movemos en la alternativa B. En la alternativa B voy a querer consumir una unidad de ropa, por lo que voy a estar gastando 2.000 pesos, ya que la unidad, el precio vale 2.000. Y voy a estar consumiendo 8 unidades de alimento a un precio de 1.000, por lo que voy a estar gastando 8.000. Nuevamente, se cumple la condición de ingreso disponible, se gasta. Es decir, 8.000 más 2.000, 10.000 pesos. En la alternativa C, agrego una unidad más de ropa, por ende voy a estar gastando 4.000 pesos, y me va a quedar para poder consumir 6 unidades del bien de alimentos, y voy a estar gastando 6.000 pesos, y mi gasto total va a ser igual al ingreso disponible, que es 10.000 pesos. Bueno, así el resto de las elecciones, hasta llegar a la última elección, en donde destino todo mi ingreso disponible para consumir ropa, que van a ser 5 unidades, entonces gasto 10.000 y no consumo nada de alimentos, por ende tengo 0 pesos en gastos del bien A, y tengo 10.000 pesos que gasté todo en consumir ropa. ¿Bien? Entonces, la restricción presupuestaria viene dada por esta primera ecuación, en donde nos dice que el ingreso disponible es igual a la sumatoria de las cantidades consumidas multiplicadas por sus respectivos precios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la variable que yo voy a estar eligiendo justamente? Como yo quiero elegir, yo tengo 3 datos, los ingresos disponibles y el precio del bien X y el bien Y. Entonces, ¿cuál va a ser mi variable independiente? El consumo. ¿Okay? Las cantidades que voy a consumir de cada bien. Sustituimos los datos que ya conocíamos, nuestro ingreso disponible es 10.000, multiplicado, que va a ser igual a el producto de la cantidad que elija de ropa por su precio, que es 2.000, más lo que elija del bien A, el bien alimento, multiplicado por su precio. Si hacemos pasaje de término para poder generar una función que se pueda representar en un gráfico de coordenadas de X e Y, y hacemos que el bien A dependa del bien R, es que generamos esta función de restricción presupuestaria. ¿Ok? Esto simplemente haciendo pasaje de término de esta ecuación que vemos acá. ¿Bien? Entonces, ya a priori nos dice que cuanto mayor consumo del bien de la ropa, bueno, como esto tiene pendiente negativa, menor voy a estar consumiendo de los alimentos. Si yo consumo 0 de la ropa, puedo consumir 10 unidades de alimentos, y si yo consumo 0 de alimentos, si hago pasaje de término, me va a quedar que la cantidad máxima que puedo consumir va a ser de 5 unidades de ropa. Entonces, la pendiente, que va a ser el -2, de la restricción presupuestaria nos dice cuánto debemos sacrificar de un bien si queremos consumir una unidad más del otro bien, que va a ser en definitiva nuestro costo de oportunidad. ¿Ok? La pendiente de esta función es nuestro costo de oportunidad. Nos representa cuánto debo renunciar yo de un bien para poder
adquirir una unidad más del otro bien. Es decir, yo debo renunciar a 2 unidades para poder adquirir una unidad más del otro bien. Y por otro lado vemos los puntos máximos, que entonces lo habíamos mencionado, que si hacemos el cociente entre el ingreso disponible por el precio de R, va a ser la cantidad máxima que puedo consumir del bien de la ropa, que sería, si hacemos 10.000 sobre 2.000, nos da 5 unidades, y para el alimento nos dice lo mismo, que van a ser 10 unidades de alimentos. ¿Ok? Esta función de restricción presupuestaria la representamos en un gráfico de X y Y. ¿Dónde? En el eje de las Y van a estar el bien alimento, y en el eje de las X va a estar el bien ropa. Y si hacemos la combinación de estos puntos de consumo, es que voy a obtener las elecciones que estaban acá en este cuadro. ¿Ok? Entonces, en la elección A, dado mi ingreso disponible y los precios de los bienes, en la elección A yo voy a consumir 10 unidades, que es el máximo que puedo consumir de alimento, y 0 de ropa, ¿no? Era lo que les mencionaba acá, estaba acá. Y así para cada una de las elecciones de las posibilidades de consumo. Uniendo estos puntos es que yo voy a tener infinitas elecciones, bueno, infinitas no, porque son valores discretos, pero voy a tener un sinfín de cestas de consumo que yo puedo elegir. ¿Ok? O sea, si yo me ubico sobre esta curva, estoy gastando todo mi ingreso disponible en consumo. ¿Bien? Si yo quisiera ubicarme en un punto por fuera de esta curva, suponete, yo quiero consumir 7, 8 unidades de alimento y 3 unidades de ropa, o sea, quisiera ubicarme en un punto por acá. Por el momento, como no me alcanza el ingreso, ¿por qué? Porque si yo hago 3, ¿cuál es el precio de la ropa? 3 por 2, 6. Yo estoy gastando 6.000 pesos de ropa, y 8 por 1.000, 8.000. 8 más 6 voy a estar gastando 14.000 pesos. Bueno, mi ingreso disponible es 10.000, por ende no me alcanza. Y como no tengo ahorro, no puedo llegar a esa cesta. Por el momento no puedo aproximarme a esa cesta. ¿Ok? Mientras que todo conjunto de cesta, toda cesta de bienes y servicios que esté por debajo de la curva, lo puedo consumir, aunque no se va a estar cumpliendo esta condición de que todo mi ingreso disponible se consume, se gasta, porque mi consumo va a ser menor a mi ingreso disponible. Es decir, si yo elijo un punto donde dice quiero consumir una unidad de ropa, que va a ser entonces 2.000 pesos, y 6 unidades de alimentos, que van a ser 6.000 pesos, voy a estar gastando 8.000. Bueno, me sobran 2.000. Entonces, no voy a estar gastando todo mi ingreso disponible. Por lo que siempre nos vamos a estar ubicando en estas elecciones o en estas posibilidades de consumo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ok. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les había comentado recién. La tabla, esta que está acá, muestra todas las posibles combinaciones o alternativas de consumo de 2 bienes. Bien, esto ya se los expliqué. Si gasta todo el ingreso, va a alcanzar los límites de consumo de ropa y alimentos, es decir, ubicarnos en esta curva. La línea roja que pasa por todos los puntos es la restricción presupuestaria, que limita las posibilidades de elección de consumo, es decir, por un lado van a estar al lado de la derecha de la curva son cestas no alcanzables, y al lado de la izquierda son combinaciones alcanzables, pero que no se gasta todo el ingreso. Por debajo de la línea no consumimos todo nuestro ingreso, y por fuera de la línea no podemos situarnos. ¿Ok? Bien. Entonces, solo vamos a poder adquirir todo lo que está por debajo o sobre la línea de la restricción presupuestaria. Esas es nuestras posibilidades de consumo, ya las restringimos conforme a los ingresos dados de cada uno. No sé, o sea, cada uno percibe un ingreso mensual y no
no puede de un día para el otro decidir por su cuenta aumentar su ingreso. Entonces, esa va a ser nuestra restricción, los precios y los ingresos. Pero esta restricción presupuestaria puede variar. Puede variar si varía el ingreso disponible, puede variar si varía el precio de la ropa, o puede variar si varía el precio de los alimentos. ¿Bien? Que varía el ingreso disponible implica que me va a estar variando toda la restricción presupuestaria. A ver, hagamos un ejemplo en el cual nuestro ingreso disponible, que era 10.000 pesos, pasa a ser 18.000 pesos. ¿Ok? Bueno, ¿qué va a pasar? Nosotros nos encontramos inicialmente en esta curva. Esta curva era a través de la ecuación, a través de la función, esta que está acá, ¿no? Esta función representa esta curva, que es esta misma curva que está acá. ¿Y qué pasa al aumentar nuestro ingreso disponible? Pues bien, se genera un desplazamiento paralelo de la restricción presupuestaria hacia la derecha. ¿Por qué? Porque básicamente lo que está variando es nuestra ordenada del origen. Nosotros teníamos esto, lo que va a modificarse va a ser nuestra ordenada del origen. Entonces, hay una variación en paralelo, hay un cambio en paralelo de la curva, y me aumenta la posibilidad de consumo en cada uno de los puntos, ¿no? Esta sería nuestra nueva función de restricción presupuestaria. Entonces, dado los mismos precios no varían, siguen siendo 2.000 y 1.000. Un aumento de la renta, un aumento de mi ingreso disponible, me permite, o permite al consumidor, tener una posibilidad de adquirir mayor cantidad de ambos bienes. Es decir, si yo en la situación inicial me encontraba en el punto C, donde estaba consumiendo 6 unidades de alimento y 2 unidades de ropa, si aumenta mi ingreso disponible, esta curva se va a ver desplazada hacia la derecha y ahora voy a tener la posibilidad de consumir 6 unidades de alimento y 4 unidades de ropa, en vez de 2, voy a poder consumir 10 unidades de alimento y 2 unidades de ropa. Son cestas de consumo que antes no podía llegar. O cualquier elección que uno quiera, ¿no? Que se da en esta curva. Vamos a ver que si el consumo lo realizo para un solo bien, voy a llegar a 18, voy a llegar a 9, perdón. O sea, ¿qué quiero decir? En nuestra curva vamos a tener, si quiero dedicar todo mi consumo a los alimentos, voy a poder consumir más de 10 y voy a poder consumir más de 5. ¿Ok? Ahora, supongamos que se modifica, también, nosotros no tenemos, como consumidor individual, no tenemos incidencia en la variación de los precios. Son datos del mercado. Entonces, vemos que los precios de los alimentos de 1.000 pesos pasan a 500. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Se abarató, adquirir alimentos se hace más barato respecto a la ropa. ¿Ok? O viceversa. Adquirir ropa se hace más caro respecto a los alimentos. ¿Bien? Vamos a tener una nueva función de restricción presupuestaria, que esto va a ser simplemente modificar de 1.000 a 500 y nos termina dando esto como resultado. ¿Y qué pasa? Acá va a verse modificado principalmente la pendiente. Nuestra pendiente, que como dice, adquirir alimentos se hace más barato respecto a la ropa, quiere decir que se modifica el costo de oportunidad entre renunciar a un bien y adquirir otro. En este caso voy a necesitar renunciar a 4 bienes para adquirir una unidad más del otro bien. Entonces, aumenta la cantidad que se puede adquirir de los bienes alimentos, de adquirir de los alimentos, si todo su ingreso disponible se destina a ese bien. ¿Bien? Entonces, como vemos acá, nuestra pendiente va a verse modificada. Antes era una pendiente de 2, ahora se vuelve más empinada, que es una pendiente de 4, y que va a representar nuestro costo de oportunidad.
Aquí también tengo nuevas cestas de consumo que antes no podía llegar. ¿Por qué? Tengo, a ver, por una cuestión de lógica, como algo se hace más barato, puedo adquirir más de ese consumo. O como se hace más barato, puedo adquirir la misma cantidad que estaba consumiendo de ese bien y adquirir un poco más del otro bien. Entonces se nos abre otra posibilidad de consumo que bueno, lógicamente va a ser mayor consumo, porque se abaratan los precios. Y finalmente, si quieren, como práctica, hagan este mismo mecanismo y representen gráficamente qué pasaría si el precio de la ropa, que estaba a 2.000 pesos, va a 2.500. ¿Bien? Como si quieren practicar. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. No, profe. Bárbaro. Bueno, esto es un poco... Una consulta. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Los gráficos estos serían exactos? ¿Cómo? Si los gráficos estos serían exactos, o sea, como a escala, o son aproximados. Capaz que la pendiente que se desplaza, capaz que no. Capaz que no. Creo que esa le hice hacia manual. O sea, manual, le marqué una línea. Pero estos gráficos de coordenadas, sí. De la línea roja, sí. Ok, gracias. Sí. O sea, lo hice a través de Excel, así que... Bueno. Entonces, acá, hasta el momento, yo explico las posibilidades que tenemos todos de consumir conforme a, si lo llevamos un poco más a la realidad, es, bueno, ¿cuál va a ser nuestro ingreso mensual? Generalmente acá los ingresos se pagan de forma mensual. Y cuáles van a ser los precios de los bienes que yo necesito consumir. Entonces voy a disponer de una restricción presupuestaria y un abanico de bienes y servicios con sus respectivos precios. Bueno, como eso no se puede representar en un gráfico de coordenadas, que lo simplificamos en dos bienes. Pero lo cierto es que este mismo concepto se puede aplicar. Si yo estoy consumiendo, no sé, a ver, 5 kilos de carne por mes, más o menos, y de repente aumenta el precio, bueno, seguramente voy a estar consumiendo una menor cantidad de carne por mes, y lo mismo para cualquier otro bien, ¿no? Lo importante es esto. Cuando hablamos de cesta de consumo es una combinación de varios bienes y servicios que cada uno va a ir eligiendo en relación a sus posibilidades, ¿no? Ahora, vamos a ver otro concepto que está asociado a la posibilidad de consumo, que es que ya está más ligado a la cuestión subjetiva de cada elección y a la forma de poder valorar y medir estas elecciones. ¿Por qué queremos medir las elecciones? Porque básicamente, así como una empresa está persiguiendo, tiene incentivos en maximizar sus ganancias, el consumidor tiene incentivos de maximizar su bienestar, conseguir su máxima satisfacción. Entonces, necesitamos de alguna u otra manera poder medir esto para poder encontrar puntos óptimos, ¿bien? Puntos eficientes. Tengo la estufa bastante cerca. Entonces, bueno, John Stuart Mill, también pensador económico inglés, seguramente contemporáneo a Adam Smith, decía una frase que me gusta, que es: el individuo es el mejor juez de su propio interés. Es decir, nosotros en las posibilidades de consumo queremos estudiar cuál es la conducta de los consumidores para entender los principios que orientan a los individuos cuando demandan bienes y servicios. Bueno, queremos entender qué pasa en la cabeza de cada uno de los individuos al momento de querer elegir su cesta de bienes y servicios. Entonces, para tomar la decisión sobre qué consumir, el consumidor analiza lo que necesita, lo que es indispensable, lo que requiere o lo que le satisface, es decir, sus preferencias.
Cada consumidor tiene sus propias preferencias y conforme a eso va a estar, y bueno, conforme a su restricción presupuestaria, va a estar eligiendo sus bienes a consumir. Entonces, ¿por qué decimos que el individuo es un ser, el individuo al ser un ser nacional se va a estar comportando a través, ¿se acuerdan que habíamos dicho como uno de los supuestos que el individuo al momento de elegir elige de forma racional, entonces va a estar comportándose según sus preferencias? Entonces, ¿qué va a elegir? Va a elegir aquellos bienes y servicios que le generen un mayor valor. Es eso. Uno permanentemente va a estar queriendo poder mejorar su bienestar, maximizar, o poder satisfacer todas sus necesidades de la mejor manera posible. Entonces, va a querer elegir aquellos bienes y servicios que le generen una mayor satisfacción. ¿Ok? Entonces, para medir estas preferencias, para medir estos valores, es que utilizamos el concepto de utilidad. Bueno, algo que aclarar, muchas veces también se habla de las ganancias de las empresas como utilidades, que no está mal, simplemente, bueno, es una forma de decirlo, pero justamente para no entrar en confusión acá, cuando hablamos de utilidad, intentamos hablar acerca de este concepto que mide el valor de las preferencias de los individuos, y cuando hablamos de ganancias, queremos hablar de la ganancia lucro, ¿no?, de las empresas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la utilidad? Es el sentimiento subjetivo de placer o satisfacción que una persona experimenta como consecuencia de consumir un bien o un servicio. Es decir, cuando yo elijo un bien o un servicio para consumir, voy a obtener una satisfacción, bueno, y esa satisfacción lo voy a poder medir a través de este concepto que se denomina utilidad. ¿Bien? Estos bienes o servicios satisfacen las diferentes necesidades de los consumidores teniendo en cuenta la restricción presupuestaria. Es decir, yo quiero satisfacer mis preferencias, satisfacer mis necesidades, obtener el máximo bienestar, siempre y cuando siendo consciente de que no puedo consumir todo lo que quiero porque tengo un límite que es mi ingreso disponible en relación también a los precios que están dados en el mercado. Tecnología, cuidado corporal, movilidad de bicicleta, seguridad, son algunos de hoy por hoy de bienes y servicios que se están consumiendo. Hago hincapié fundamentalmente por la pandemia, ¿no? El cuidado corporal, o sea, tecnología, todo equipamiento tecnológico que nos está ayudando para poder trabajar, que nos está ayudando para poder estudiar. El cuidado corporal, no tanto una cuestión estética, sino esto de la buena alimentación, de la ejercitación, ¿no? Movilidad de bicicletas, que se ha dado también un boom acá y en tantos otros países, justamente para poder encontrar un tipo de movilidad que no genere aglomeración de personas, y bueno, la seguridad también. El cuidado corporal es lo que decíamos en el negocio del bienestar. Se habla en general de bienestar, que implica salud, alimentación, aparte de todo lo que pueda ser belleza, pero centrado más o menos más en la calidad de vida desde el punto de vista de la salud. Sí, podemos decir cuidado corporal y mental. Sí, bueno. Es completo, por supuesto. Y emocional. Emocional, exactamente. Claro. Exactamente. Que para cubrir el cuidado emocional también en parte se puede llegar a resolver con el consumo de bienes y servicios, ¿no? Sí, y ahora se habla de la felicidad, en realidad también, como la búsqueda de la felicidad, que es una finalidad en el hombre, pero también hay una serie de cuestiones, desde la misma administración, la educación, o los negocios, en el sentido de la promoción de estas cuestiones. Exactamente.
Gente, ¿alguna consulta, duda, algo que quieren aportar? ¿Están entendiendo todo? Creo que vamos bien, profe. Bueno. Entonces, dado este concepto que mencionamos de utilidad, es que llegamos al concepto de utilidad total. La utilidad total va a ser la forma en que vamos a medir el beneficio que una persona obtiene a partir de la cesta de bienes y servicios que elige al consumir, ¿no? O sea, ¿qué queremos aplicar con este modelo? Bueno, queremos asignarle un valor numérico a nuestras elecciones de consumo, para poder medirlo de alguna manera, ¿no? Más allá de que sean cuestiones subjetivas, cuestiones individuales, la idea es que cada uno inconscientemente, si se quiere, le va asignando valores a lo que va consumiendo. Entonces la utilidad total es la suma de las utilidades que nos va a reportar el consumo de una determinada cantidad de bienes y servicios. ¿Bien? La utilidad total va a depender del consumo. Ya dijimos que como es un ser racional, a mayor consumo voy a obtener una mayor utilidad, ¿no? Y por ende, si la utilidad de X es mayor a la utilidad de Y, sí, solo sí, el consumo de X es mayor que el consumo en Y. ¿Bien? Por ende, la función de utilidad va a ser un instrumento por el cual le vamos a estar asignando un valor numérico a la satisfacción de todas las cestas de consumo posibles. ¿Bien? Entonces, esto se explica mejor a través de un gráfico. Tenemos este gráfico en donde acá están la cantidad de consumo de cada bien, de un bien X. Yo acá consumo una unidad del bien X, acá consumo 2 unidades del bien X, y según cada nivel de consumo o cada cantidad del bien a consumir, es que me va a reportar un determinado valor en mi función de utilidad total. ¿Ok? La curva de utilidad total tiene un comportamiento ascendente. Bueno, acá en la curva se ve que gran parte de su tramo, hasta llegar a un punto, tiene un comportamiento ascendente, ¿bien? Va creciendo. Sin embargo, a medida que vamos consumiendo unidades adicionales del bien o servicio, vamos a obtener un aumento de la utilidad que denominamos utilidad marginal. La utilidad marginal va a ser el cambio en la utilidad total cuando se consume una unidad adicional del bien o servicio. Es decir, si yo estoy consumiendo una determinada cantidad del bien X, ¿cuánta utilidad adicional me va a reportar consumir una unidad más de ese bien X? Ese es nuestro concepto de utilidad marginal. ¿Bien? Nosotros analizamos las variaciones marginales, ¿no? ¿Cuánto nos otorga una unidad más? Entonces, la curva de utilidad total va creciendo conforme al cambio que se va produciendo en la utilidad marginal. ¿Bien? A medida que aumenta el consumo, el incremento de la utilidad total que proporciona la última unidad es menor. ¿Qué pasa? Nosotros vamos creciendo, pero cada vez la pendiente se va haciendo más plana, más plana, más plana, más plana. ¿Ven? No es la misma la pendiente que tiene acá la curva a la que va generando acá, y acá encuentra un punto máximo. Y acá empieza a decrecer. Entonces, nuestra función de utilidad total va creciendo hasta llegar a un punto que se denomina punto de saturación y en donde comienza a crecer. ¿Qué nos dice? Acá está el gráfico de la utilidad marginal. La utilidad marginal también va creciendo a tasas decrecientes, o sea, a medida que voy consumiendo más de una unidad, a medida que voy consumiendo más de un bien determinado, ese consumo adicional me va reportando cierta utilidad, pero la utilidad que me va reportando es menor. Por ejemplo,
Supongamos que nos encontramos en un desierto y tenemos mucha sed, hace mucho calor y encontramos una fuente de agua. La primera unidad, el primer vaso, lo que encuentre para poder tomar agua, me va a reportar una enorme utilidad. ¿Ok? Voy a estar feliz. La satisfacción va a ser plena. ¿Por qué? Porque tenía mucha sed, necesitaba agua, mi cuerpo me lo pedía. El segundo vaso seguramente que también nos va a reportar una enorme utilidad. El tercer vaso, bueno, ya vamos a estar un poco llenos, ¿no? Ya vamos a estar un tanto satisfechos, pero lo tomamos igual. Y bueno, ya vamos a sentirnos hinchados. Ya el cuarto y quinto vaso seguramente nos va a generar capaz que un malestar. O sea, ni consumir la mayor cantidad de agua posible no es saludable, ¿no? Entonces, este ejemplo nos da una noción de idea de que yo voy a estar consumiendo determinado bien que me esté reportando utilidad. En algún punto, ese consumo, una cierta cantidad de bienes, agregarle una unidad más, ya no me va a reportar ninguna utilidad adicional más. ¿Por qué? Porque mi utilidad marginal comienza a tener valores negativos. Entonces, yo voy a estar consumiendo más, la utilidad marginal que me reporta una unidad adicional va decreciendo hasta que encuentra una unidad de consumo en el que esa unidad adicional me reporta 0 de utilidad. Ya no me reporta más, que básicamente es el punto máximo o el punto de saturación. Y a partir de ahí, cada unidad adicional que agrega a mi consumo me va a estar quitando valor a mi función de utilidad total. Lo va a estar restando. Entonces, ya hasta este punto no nos conviene estar. ¿Por qué? Porque somos seres racionales. No queremos situarnos en un lugar donde nuestro consumo nos está perjudicando en definitiva. ¿Bien? La utilidad marginal va a reflejar la idea natural de que cuanto más consumimos de un bien, menos satisfacción adicional reporta cada nueva unidad de consumo. O sea, la primera unidad que voy a consumir me va a reportar una enorme satisfacción. La segunda unidad me va a generar satisfacción. La tercera y la cuarta, hasta encontrar un punto que ya esa adicional de unidad no me reporta ninguna satisfacción adicional. No la quiero, no me interesa, no tengo incentivos en querer elegir esa sexta, séptima, octava, novena unidad adicional porque no me reporta nada. Al contrario, ya me resta. Si lo llevamos a comer, el primer plato, tengo mucha hambre, el primer plato lo voy a disfrutar de una manera, voy a estar muy satisfecho. Capaz que quiero repetir un segundo plato porque estaba muy rico, pero ya el tercer plato ya voy a estar hinchado, no voy a tener ganas, me puedo llegar a descomponer. ¿Por qué? Porque ya encontré mi punto de saturación y ya maximicé mi utilidad total en ese consumo. ¿Se entendió? Sí, se entiende, profe. Quería preguntar una cosa, de curiosidad. Aparece el gráfico de la utilidad marginal, parece la derivada de la utilidad total, ¿no? Excelente, sí. Parece. Es la pendiente. Es la primera derivada que, a ver, nosotros porque estamos... no hace falta llegar a entender las funciones, las derivadas a lo largo del cursado, pero sí nosotros al utilizar valores discretos es que lo vamos a calcular de otra manera. O sea, ya lo vamos a ver, que es la variación respecto al valor anterior, pero si calculamos la primera derivada obtenemos la función de utilidad marginal. Muy bien. Gracias, profe. Bien. Veamos un ejemplo de utilidad marginal. Bueno, de vuelta, vamos a suponer que un individuo tiene que elegir entre consumir dos bienes, el bien A y el bien B. Cada elección de consumo nos va a reportar una determinada utilidad total. ¿Bien? Es decir, de cada uno recibe una determinada satisfacción o utilidad y que se visualiza en la siguiente tabla. Es decir, nosotros si consumimos una unidad del bien A, nuestra utilidad total va a ser de 11 utilidades.
Si consumimos 2 unidades del bien A, nuestra utilidad va a ser de 21. Si consumimos 3, nuestra utilidad total va a ser de 30, ¿no? Estamos viendo el valor absoluto de la utilidad. Y bueno, finalmente si llegamos a consumir 7 unidades del bien A, obtenemos 56 de utilidad. Lo mismo para el bien B, ¿ok? A su vez, habíamos dicho que, esto ya lo vamos a ver más, lo vamos a necesitar más adelante, pero habíamos dicho que tenemos como dato que el precio de A es el precio de A es de 10 pesos. Bueno, lógicamente esto es una simplificación, no importan los valores numéricos, sino entender la elección del consumidor. ¿Cómo voy a determinar mi utilidad marginal? Un poco a lo que decía, lo que decía recién un alumno, este es el mismo cuadro, nada más que agrego una columna para A, para la utilidad marginal de A, y una columna para la utilidad marginal de B. Cuando aumenta el consumo de 2 a 3 del bien A, nos situemos, por ejemplo, en el bien A solamente, analicemos solamente el bien A, nos va a incrementar la utilidad total en 9 unidades. O sea, si yo estoy situado en la cantidad de consumir 2 unidades del bien A y quiero consumir 3 unidades del bien A, bueno, vamos a tener una utilidad total de 30, pero como utilidad marginal, o que va a ser la utilidad adicional que nos proporcionó esta tercera unidad solamente, van a ser 9, que básicamente es la diferencia entre la utilidad total en 3 y la utilidad total en 2, y va a ser 9. Si agrego una unidad más de consumo del bien A, es decir, que de 3 pasó a 4, me va a retribuir 8 de utilidad. O sea, 38 menos 30, ¿no? Esa cuarta unidad que yo adiciono a mi consumo me reporta 8 de utilidad marginal. Bueno, evidentemente me queda para seguir consumiendo. Entonces yo puedo seguir al consumo de la quinta unidad o al consumo de la sexta unidad, que voy a tener como utilidad total mi utilidad marginal, que va a ser de 6. Posiblemente yo podría seguir consumiendo hasta encontrar aquel unidad adicional que nuestra utilidad marginal termina siendo 0. ¿Qué sé yo? Si suponete que encontramos la unidad 7 y nos da 51 también la utilidad total, quiere decir que la variación de la utilidad marginal fue 0, por ende, ahí encontramos el punto de saturación. ¿Bien? Esa va a ser nuestra máxima satisfacción de consumir esa cesta de bienes de A. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? A medida que aumenta la cantidad consumida de un bien, la utilidad total aumenta a una tasa decreciente. La utilidad marginal tiende a disminuir, que es, si lo representamos en este gráfico, nuestra utilidad total crece hasta un punto, pero va creciendo a tasas decrecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra utilidad marginal va decreciendo. ¿Bien? Va aumentando, pero cada vez menos. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que la pendiente se plana, y cuando llega a la utilidad marginal igual a 0, a partir de ahí es que nuestra utilidad total empieza a disminuir. Ya nos encontramos en un tramo donde no nos interesa estar porque nos está perjudicando el consumo, y nosotros no queremos eso porque somos racionales. Bueno, algunas conclusiones de este ejemplo. Cuanto más consumo del bien A, o entre paréntesis pongo del bien B, mayor será su utilidad total. Es decir, a mayor consumo, me reporta mayor utilidad. Mientras más consuma del bien A, la utilidad marginal va a ir disminuyendo. La disminución de la utilidad marginal se presenta cuando la cantidad consumida de un bien aumenta. Es decir, a mayor consumo, mi utilidad marginal es menor. Recuerden esto, es importante. Mientras más consumo, la utilidad marginal que me reporta esa unidad adicional cada vez va siendo menor, hasta encontrar un punto que la utilidad marginal termina siendo 0. Quiere decir que esa unidad adicional no me reporta nada de utilidad. La disminución de la utilidad marginal se presenta cuando la cantidad... Bien, eso ya lo dije.
mayor sea el número de unidades, menor será la utilidad que se le otorgue. Yo le asigno muchísimo valor a la elección de los primeros consumos. Lógicamente esto la cantidad que voy a consumir, digo, si decimos 5 vasos de agua, bueno, lo mismo a 5 celulares. Lógicamente, con tener un solo celular ya voy a estar satisfecho y no voy a querer consumir más. Todo depende también de los precios del mercado y, bueno, el tipo de bien, ¿ok? Pero lo importante es que a mayor sea el número de unidades, en algún momento menor va a ser la utilidad que se les otorgue. Perdón, a eso iba. Las primeras unidades de cada bien me reportan mucha utilidad y las que están más alejadas, bueno, esa utilidad cada vez va disminuyendo. Cuantos menos unidades disponibles haya, mayor será la utilidad otorgada por el consumidor. ¿Bien? Si hay yo deseo un determinado bien y no puedo consumir lo que quiero, y puedo consumir lo que puedo, le voy a asignar un valor enorme. Yo siempre hago el ejemplo de dinero. Si yo cobro mi primer sueldito, que es un sueldo bajo, bueno, le voy a asignar un valor enorme, voy a estar pensando bien qué consumir, entonces le estoy asignando una utilidad enorme a ese dinero, porque el dinero en definitiva es un bien. En cambio, si ya pasa mucho tiempo y gano mucha plata, bueno, la utilidad que le asigno al dinero, como tengo tanta, no es la misma. Digamos, no me voy a preocupar si pierdo plata, si algo se me rompe, ¿por qué? Bueno, tengo plata para arreglarlo, por ejemplo. Perdón, a mi perro y me empezaron a ladrar. Basta. Bueno. Y finalmente, esto que recién decía el alumno, que la utilidad marginal va a ser la variación de la utilidad total sobre la variación de la cantidad del bien. Esto si lo llevamos a valores discretos, como ustedes ven en este cuadro. Pero, si lo tomamos como una función continua, podemos obtener la primera derivada y a partir de ahí obtener la utilidad marginal. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. Entonces, recordemos esto, la disminución de la utilidad marginal se presenta cuando la cantidad consumida de un bien aumenta. Entonces, ahora nosotros ya explicamos bien de qué manera vamos a medir nuestras elecciones y llegar a un determinado equilibrio. Queremos encontrar un punto óptimo donde podamos tener nuestra máxima satisfacción posible, dado una restricción presupuestaria y dado los precios de los bienes, ¿no? Luego yo le asigno valor a lo que quiera elegir. Vamos analizando la ley de la utilidad marginal decreciente, que es lo que les expliqué recién, la ley de utilidad marginal decreciente, que a medida que yo consumo más de un bien, mi utilidad total va decreciendo porque la utilidad marginal es decreciente. Podemos analizar la utilidad marginal en el proceso de maximización de la satisfacción o utilidad del consumidor. Bueno, ¿qué queremos nosotros? ¿Cómo queremos generar el equilibrio? ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, queremos maximizar nuestra función de utilidad total. Eso es lo que queremos maximizar. Queremos tener la máxima utilidad total y que va a estar, lógicamente, sujeto a una restricción presupuestaria, que es lo que vimos anteriormente. Entonces, el consumidor cuenta con una restricción presupuestaria que debe asignar en el consumo de muchos bienes y servicios, dados sus respectivos precios. La satisfacción que le reporta el consumidor los distintos bienes son muy diferentes, ya que dependen de la preferencia de cada individuo. Es decir, el valor que le voy a asignar yo, poder comprarme un celular, va a ser completamente distinto al valor que le puede asignar cada uno de ustedes, y el valor que le asigno a la compra de un celular es completamente distinto al valor que le puedo asignar a consumir agua. Que básicamente, consumir agua, yo voy, abro la canilla, un vaso de agua y tomo.
En el celular necesito 30.000 pesos para tener un celular de media gama. Entonces es muy importante involucrar a las variables precio para poder encontrar este equilibrio, que va a ser a través de la restricción presupuestaria. Si el consumidor pretende obtener la máxima satisfacción posible derivada de sus compras de bienes, distribuirá su consumo de manera que cada bien otorgue una utilidad marginal proporcional a su precio. Es decir, como no podemos comparar las utilidades marginales de cada bien, bueno, las ponderamos o las dividimos por su precio para poder justamente ponderarlas. ¿Bien? El consumidor maximizará su utilidad, es decir, va a encontrar un punto de equilibrio si demanda cada bien hasta el punto en el que la utilidad marginal del último peso gastado se iguale a la utilidad marginal del último peso gastado en cualquier otro bien. ¿Qué es lo que se conoce como la condición de equimarginalidad? X e Y son bienes, entonces nos dice la utilidad marginal del último peso gastado, que va a ser este cociente, es igual debe ser igual a la utilidad marginal del bien Y sobre su propio precio. Ley de igualdad de las utilidades marginales por peso gastado. ¿Ok? Por eso, como lo dividimos por su propio precio, porque es según peso gastado. ¿Ok? Para que se entienda esto que les estoy diciendo, que por ahí a veces confunde, a mí también a veces me pierde. Seguimos con el ejemplo anterior, termino de enunciar el ejemplo y ahí vemos si les queda alguna duda. ¿Bien? Bueno, para maximizar la utilidad, recordemos los supuestos que ya habíamos mencionado. Todo lo que se ingresa se gasta, el consumidor obtiene la utilidad de los bienes consumidos. Cada unidad de consumo adicional produce una cantidad total adicional. La utilidad marginal es positiva. Las utilidades marginales son negativas, debería decir acá, perdón. Conforme aumenta la cantidad de consumo de un bien, las utilidades marginales son positivas y aumenta la cantidad de consumida del bien, va disminuyendo la utilidad marginal hasta encontrar un valor negativo, que directamente esa parte no la estudiamos, no nos interesan los valores negativos de la utilidad marginal, porque nadie quiere llegar a esos valores. Hay una interesante explicación de las utilidades marginales con el consumo de ciertos tipos de drogas que son adictivas, y ahí se rompe un poco la cuestión de la utilidad marginal y demás. Pero bueno, estamos hablando de consumos, de problemas de consumo. ¿Bien? Entonces, el consumidor tiene como incentivo maximizar la utilidad total dado su ingreso disponible y precios. Vamos a suponer que nuestra restricción presupuestaria es 1, 10, no importa, tenemos una restricción presupuestaria, tenemos un ingreso como límite, dado los precios de cada uno de los bienes, entonces nosotros tenemos que elegir qué cantidades de cada uno de los bienes queremos elegir. Recordemos, el consumidor es racional en su elección. Tenemos los siguientes datos, donde queremos calcular el punto, tenemos el mismo cuadro, ¿no?, que les había mencionado recién, en donde la elección, si consumo una unidad del bien A, me reporta una utilidad total de 11, si consumo 2, 21, y lo mismo para el bien B. Entonces queremos calcular el punto óptimo, donde el consumidor maximiza su utilidad dada su restricción presupuestaria. Es decir, queremos encontrar el punto donde gasto todo mi ingreso disponible y, a su vez, nuestra utilidad, la utilidad marginal por peso gastado va a ser igual, del bien A, va a ser igual a la utilidad marginal por peso gastado del bien B. Desglosé, tengo la utilidad total, calculé las utilidades marginales, calculé, acá el precio de A no varía, es constante, es 1 peso, y acá hice el cociente entre la utilidad marginal sobre el precio de A, y finalmente el consumo, el gasto que realizó en el bien A, que es P por Q. ¿Ok? Y lo mismo acá para el bien B.
Entonces, queriendo encontrar un punto óptimo, decimos, si un individuo estuviese consumiendo el bien A y el bien B, una cantidad tal que el último peso gastado en el bien A aumentase más la utilidad que el último peso gastado en el bien B, este no estaría alcanzando su máxima satisfacción. Es decir, si nos encontramos en un punto, por ejemplo, estamos, a ver, resaltado. Suponer que estoy eligiendo consumir 2 unidades del bien B y estoy queriendo consumir 2 unidades del bien A. La utilidad marginal por precio gastado acá va a ser 10 y la utilidad marginal por precio gastado acá va a ser 6. Bueno, esto es un punto que nos dice acá, o sea, este punto, esta elección de bienes de A2 y bienes de B2 no sería un punto óptimo porque no estaría maximizando la utilidad. Entonces, si el consumo del bien A le proporciona al consumidor una mayor utilidad marginal por peso gastado que el consumo del bien B, posiblemente elija comprar más del bien A, utilidad marginal decreciente, para obtener una mayor satisfacción hasta que la utilidad marginal del último peso gastado se aproxime al nivel del bien B. Es decir, la utilidad marginal por precio gastado, por peso gastado, es 10. Entonces, ¿cómo? Yo ya sabía de antemano que la utilidad marginal, o sea, a mayor consumo, me va a ir disminuyendo mi utilidad marginal. Yo puedo elegir consumir más unidades del bien A. ¿Por qué? Porque va a estar disminuyendo mi utilidad marginal. Acá me va a dar 9, acá me da 8, 7, y encuentro un punto que es 6, que es igual a la utilidad marginal por peso gastado del bien B. ¿Ok? Va de nuevo. Yo me encuentro en una elección en donde la utilidad marginal por peso gastado es mayor en el bien A, por ende tengo incentivos en querer consumir más de ese bien. ¿Por qué? Porque me va a reportar mayor utilidad. Justamente, como no estoy en un punto óptimo, puedo consumir más bienes o consumir más del bien A para mejorar mi bienestar, para obtener una mayor satisfacción y para finalmente maximizar mi utilidad. Entonces, si aumento el consumo del bien A por la ley de utilidad marginal decreciente, mi utilidad marginal, el precio de A se mantiene, no varía, es siempre un peso, entonces lo que va a variar es la utilidad marginal, va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Por la ley de rendimientos marginales decrecientes que les mostré recién. Hasta encontrar algún punto en donde iguale la utilidad marginal por peso gastado con la utilidad marginal por peso gastado del resto de los bienes. En este caso está representado por el bien B. Si el consumo del bien A le proporciona al consumidor mayor utilidad marginal por peso gastado que el consumo del bien E, posiblemente elija comprar más. Entonces tengo incentivo en querer comprar más del bien A, porque mi utilidad marginal es decreciente, y así voy a obtener una mayor satisfacción hasta igualar el último peso gastado con el del bien B. Si cumplo esta condición de X marginalidad, no tengo incentivos de querer moverme, porque a veces estoy encontrando un punto óptimo. ¿Por qué? Porque si yo quisiera, bueno, convengamos que en este punto también se cumple la restricción presupuestaria en donde agoto todo mi ingreso disponible. ¿Bien? Pero volviendo al punto este, si yo estoy en un punto que esta relación con esta relación son diferentes, pues tengo incentivos en querer consumir más de algún bien o renunciar al consumo de algún otro bien para poder mejorar mi condición actual, para poder tener una mayor maximización, para poder encontrar una máxima utilidad. ¿Bien? Entonces. Profe, perdón, una Sí. sola consulta. ¿Qué pasa, o no vamos a ver ningún caso en el cual se alcance ese equilibrio, pero no se cumpla con la restricción presupuestaria, o sea que te quede todavía un margen? Es que eso yo No ya te lo estamos dije. considerando que no hay ahorro, por eso. Claro,
Claro, no hay ahorro, pero yo ya te limité a que nos tenemos que mover sobre la curva en donde agotamos todos nuestros ingresos. Si nos ubicamos en un punto donde queremos gastar más de lo que tenemos, no podemos, porque no nos da la plata. Ahora, si queremos elegir una cesta de consumo en donde no gastamos todo todo nuestro ingreso disponible, tampoco vamos a poder, porque la idea es gastar todo nuestro ingreso disponible. Entonces, todas esas opciones no las vamos a encontrar en un punto óptimo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bárbaro. Entonces, ¿Puedo para... agregar? Y por favor, Tampoco Patri. vamos a poder usar el crédito porque no está el sistema financiero acá. Entonces, solamente el ingreso percibido. Estamos restringiendo por las limitaciones del modelo para poder analizar la realidad y poder predecir estas situaciones. Por eso es un modelo. Bárbaro, cierto. Entonces, solo cuando la utilidad marginal por peso gastado del bien A y el B es la misma, y en general para todos los bienes, el consumidor obtiene la máxima satisfacción posible dado su ingreso disponible. Los precios ponderan las utilidades marginales y permiten su igualación. Esa es la importancia en esta cuestión matemática. Necesitamos de los precios para poder ponderar y así permitir la igualación entre diferentes bienes que se le asignan diferentes utilidades. Entonces, si los dividimos por su precio, es que vamos a obtener la utilidad marginal por peso gastado. En términos generales, si el bien X generase una utilidad marginal por peso gastado mayor que el resto de los bienes que se consumen, el individuo retiraría parte del dinero que destina a los otros bienes y lo gastaría en el bien Y hasta llegar a una igualdad. Entonces, si el bien, vamos de vuelta, el bien X, la utilidad marginal del bien X, la utilidad marginal por peso gastado del bien X, es mayor que el resto de los bienes, pues tengo incentivos en querer consumir más de ese bien, porque todavía me está reportando utilidad. Si yo voy consumiendo más, por la ley de rendimientos decrecientes, esa utilidad marginal va disminuyendo hasta encontrar una igualación con el resto de las utilidades. O tal vez al revés. Si voy a querer dejar de consumir tanto de un bien para poder consumir más de otro, y va a ser, si dejo de consumir, dejo de consumir algunos bienes, una cierta cantidad de algún determinado bien, mi utilidad marginal lo voy a empezar a valorar más, porque consumo menos de esos bienes, entonces lo valoro más, mi utilidad marginal por peso gastado va aumentando. Y si yo voy consumiendo más de ese bien que en un principio me reportaba mucho más valor, va disminuyendo. Entonces en algún punto nos vamos a encontrar, siempre y cuando sepamos que son puntos en donde se agota todo el ingreso disponible. Hasta acá. Ya entraríamos a otro tema más pesado, así que llegamos hasta acá. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Ya vamos a ver un caso práctico. Nos interesa también hacer más hincapié en, si bien en entender el comportamiento del consumidor, el concepto de utilidad, nos interesa mucho también hincapié en la parte del lado de la oferta, o sea, la relación de la demanda, que vamos a encontrar un punto de equilibrio, pero después podemos entrar más en profundidad por el lado de la oferta, de las empresas, que bueno, básicamente eso también le podría ayudar mucho a ustedes para el día de mañana si quieren establecer arrancar un emprendimiento propio. Pero bueno, es importante para entender toda la microeconomía esta parte. Esta parte estaría refiriendo a cuál es el incentivo del consumidor. Porque siempre tenemos más preparado, digamos, el pensamiento para cuál es el incentivo del productor. Todos van a decir que va a querer tener más beneficios. Bueno, pero ¿cuál es el incentivo del consumidor? Maximizar la utilidad total. Y el segundo principio, la equimarginalidad, es decir, igualar la utilidad marginal por cada peso gastado en cada producto que compra. Así es como toma su decisión el consumidor. Les digo porque en pregunta de examen nosotros se lo preguntamos en ese sentido, se quedan pensando, sí. no recuerdan, tienen que hablar de la utilidad, porque eso es lo que motiva la conducta
de nuestro consumidor en este modelo de la utilidad. Podremos estudiar en economía otro tipo de modelos, pero nosotros le damos este modelo básico que habla de la utilidad. Les digo porque hay otras teorías muy interesantes, pero no las desarrollamos en esta economía básica. Agrego además que, a ver, este concepto de utilidad es para explicar cómo es el comportamiento de los consumidores. Ahora, uno cuando va a elegir qué consumir, qué comprar en el día a día, no está asignándole valores numéricos a sus elecciones. Simplemente es para poder explicarlo desde una teoría a las conductas de los individuos en el momento de elegir sus consumos. Por eso por ahí es muy abstracto y a veces un tanto más difícil de entender esta parte que quizás el lado de la oferta, que ya hablamos de costos, de ganancias, de ingresos, ¿no? Es más práctico. Pero Sí. de todos modos es práctico cuando veamos demanda y los determinantes de la demanda mañana en la clase, vamos a terminar de entender qué es lo que está valorando nuestro consumidor a la hora de tomar una decisión de consumo. Pero esto lo tenemos que entender para que podamos entender el mercado. Después nos vamos a centrar más, como bien le decía Juan, en la oferta, porque vamos a analizar la empresa. Pero para analizar la empresa tenemos que conocer nuestro cliente. ¿Y nuestro cliente quién es? El consumidor. Por eso tenemos que estudiar también la demanda. Chicos, chicas, ¿dudas? ¿Alguna? Ok. Si no hay más dudas, continuamos mañana para que directamente desarrollamos el tema completo. Terminamos el tema mañana. ¿Ok? Que Perfecto. tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Chao. Igualmente, buenas noches. Gracias, profe. Luego. Buenas noches. Chao, profe. Gracias igualmente.